Hola, les habla el pastor Marcos Merche, parte del equipo pastoral del Centro Cristiano Casa de Alabanza. Como hemos visto estas últimas 4 semanas, hemos estado estudiando una nueva serie que se llama Alertas y Preparados. Bueno, el día de hoy llegamos al tema número 5 y es el último punto sobre esta serie, la cual ha sido bien interesante. ¿Por qué? Porque hemos ido aprendiendo que cuando tú conoces de Jesús, cuando tú eres cristiano y aceptas a Jesús en tu corazón y tienes una nueva vida en Él, pues estás claro de que hay una segunda venida de Jesús a la tierra. Hay una segunda venida donde Jesús va a buscar a su iglesia. Y entonces es ese momento donde tenemos que estar alertas y preparados como cristianos, porque sabemos que nuestra vida no está aquí en esta tierra, sino nuestra vida es por la eternidad con Dios. Pero entonces, en la tarde de hoy, vamos a empezar a estudiar y a leer. Los invito a que busquen 1 de Pedro 1, 13 al 17. Y vamos a leer estos versículos para ir estudiando un poco más lo que es el tema de hoy. Dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias porque tú siempre nos guardas y nos proteges, Señor. Guíanos en este momento de estudio, Señor, que sea tu Espíritu Santo revelando a nuestra vida todo lo que quiera que aprendamos, Señor. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, siendo dignos en cada uno de nuestros pasos. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todo cristiano tiene su fe puesta en Dios. Todo cristiano tiene su fe puesta en que hay una segunda venida y que nacemos y morimos a nuestro pecado para vivir como Dios quiere que vivamos. Pero, y siempre estamos conscientes de que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, porque envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestro pecado y ese Hijo resucitó al tercer día. Creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Y somos salvos por su misericordia. Yo quiero que leamos hoy el versículo número 13 de este capítulo de 1 de Pedro que leímos, que dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo de la gracia que se os traerá Jesucristo cuando sea manifestado. En este versículo 13, Pedro nos dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Pero qué significa ceñir los lomos de nuestro entendimiento? En la época judía, cuando se decía que teníamos que ceñir nuestros lomos, se le decía a los judíos para que estén preparados y listos. Era amarrarse su túnica, porque acuérdense que la vestimenta de ellos eran túnicas, entonces tenían que amarrársela para poder salir a estar listos a donde vayan a ir. Entonces, en nuestro lenguaje actual sería, ten tu ropa puesta y estás listo, estar preparado. Entonces, ceñir el lomo es estar listos y preparados para trabajar o para una actuación, para hacer algo inmediatamente. Entonces, el apóstol Pedro nos decía que teníamos que estar listos, preparados, pero estar sobrios y esperar, dice él aquí. Dice, ceñir nuestros lomos, es decir, estar atentos y preparados en vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar. Entonces, cuando una persona no está sobria, es estar en un estado de embriaguez. Cuando una persona está en estado de embriaguez, no tiene sus sentidos alertas, no está dominándose esa persona como tal, sino es dominado por el alcohol cuando está embriagado, en este caso. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que debemos estar sobrios, es decir, estar atentos, concentrados, estar dispuestos con nuestros sentidos alertas y esperando. Pero, ¿esperando qué? Esperando, dice él aquí, por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, nos está diciendo que debemos estar listos, ceñir nuestros lomos, es decir, estar preparados, estar listos, sobrios, es decir, concentrados, es decir, estar en un estado
espiritual y mental, donde podamos ser constantes con un dominio propio de nosotros y con claridad para cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, ya el apóstol Pedro nos dice que debemos estar alertas y preparados. Bien, alertas, preparados, sobrios y dispuestos a estar en el momento que el Señor vaya a venir por nosotros, por nuestra iglesia. Pero bien, por lo tanto, hemos dicho que debemos estar atentos, listos, dispuestos, viviendo con inteligencia y dominio propio, estando sobrios, con la esperanza completa en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo vuelva por nosotros, por su iglesia, que somos nosotros. Ahora bien, cuando nosotros conocemos a Jesús, nos arrepentimos de una manera de vivir. Y es lo que conocemos como el arrepentimiento. Arrepentimiento, recordemos que es dejar de hacer un acto para hacer el acto correcto, para actuar correctamente. Cuando yo me arrepiento de una acción es porque no quiero volver a hacerla. Y es ahí cuando yo tengo un nuevo nacimiento, porque permito que Jesús sea el que entre a mi vida, el Espíritu Santo de Dios entre a mi vida y acepto a Jesús como mi Salvador. Y reconozco que creo en Jesús, que murió por mis pecados y Él resucitó al tercer día. Y entonces, cuando hay un arrepentimiento y hay un nuevo nacimiento en mi vida y el Espíritu Santo de Dios mora en mi vida, es cuando yo debo vivir como un cristiano. Y por eso es que Pedro nos dice en el versículo número 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pedro acá? Es que nos dice que cuando vivías sin arrepentimiento, vivías de una manera no acorde como Dios quiere que tú vivas. Por eso te dice que hay que ser obedientes. Ahora bien, un cristiano es obediente ¿a quién? A los mandamientos de Dios. La obediencia nos va a traer a que podamos ser diferenciados en cómo vive otra persona. Por eso es que es tan importante que podamos tener prioridades en nuestra vida. Prioridades en cuál es cada una de las acciones que vamos a tener. Y un cristiano obediente tiene sus prioridades en orden y no gasta su tiempo en las distracciones que tiene el mundo. Un cristiano obediente no tiene que vivir pensando en cómo viven las personas del mundo, porque sabemos que el mundo es dominado por Satanás. Pero si tú eres un cristiano recto, firme, vas a vivir como Dios quiere que tú vivas, en obediencia y en amor hacia los demás. Por eso el versículo 15 dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro aquí? Dice dos cosas muy importantes que yo quiero que veamos en la mañana de hoy. Dice, aquel que os llamó. Quiere decir de que Dios nos escogió a nosotros. Dios nos llamó a nosotros. ¿Para qué? Dice, para aquel que es santo, quiere decir que Dios que es santo nos llamó a nosotros, sed también vosotros santos como en vuestra manera de vivir. Es decir, que Dios nos llamó y nos llamó también a ser santos como Él es santo. Por eso es el tema de hoy y que vamos a estudiar en la mañana de hoy, que se llama vivir en santidad. Pero vivir en santidad como Dios nos manda a ser santos. Por eso dice eso, dice que aquel que nos llamó, Dios que nos llamó a nosotros, que es el santo, nos permite que podamos ser santos como Él es. Bien, entonces, pero la pregunta que nos tenemos que hacer hoy con el tema de vivir en santidad es ¿cómo yo vivo en santidad? Porque es muy fácil decir, sí, yo me porto bien, pero hay tres aspectos en la tarde de hoy que yo quiero que estudiemos para cómo aprender a vivir en esa santidad que Dios nos manda a vivir y cómo poder alcanzar a ser santos, como Dios quiere que seamos santos. Porque vivir en santidad es un proceso. No es un momento, no es que ella dice, no, yo ya conocí a Jesús, yo acepté, me arrepentí y ya soy santo. Sí, pero ese proceso de santificación va a ir siendo perfeccionado hasta el final de los tiempos que estemos en esta tierra. Pero vamos a leer el primer punto que yo quiero que yo quiero explicar el día de hoy. Primero, para vivir en santidad debemos ser obedientes. Y lo vemos en 1 Juan 5, 2 y 3. Dice,
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que guardemos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué nos quiere decir aquí Juan? Juan nos dice que debemos guardar los mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos de Dios? En su palabra, en su Biblia. En su Biblia vamos a conseguir todos sus mandamientos y es lo que tenemos que ser obedientes a nuestra manera de vivir. Para poder comenzar el proceso de santificación debemos comenzar a estudiar su palabra, a estudiar la Biblia y empezar a acatar los mandamientos que Él nos va a dar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a poder ser santos como Dios es santo. Ahora bien, ¿dónde los guardamos? ¿En un cuaderno? ¿Los guardamos en la computadora y empezamos a transcribir y quedan archivados ahí? No, hay que guardarlo en nuestro corazón. Porque cuando esos mandamientos están en nuestro corazón, forma parte de nuestro vivir y es cuando empezamos a actuar correctamente y a ser obedientes a los mandamientos de Dios. Y Dios nos manda a ser obedientes primero a sus mandamientos, segundo a las autoridades también, no solamente a Dios, porque la obediencia se refleja en todas nuestras acciones y también siendo obediente a las autoridades que estén en la tierra. Eso implica a los gobernantes, a los padres, a las autoridades que tengamos en la iglesia y a nuestros líderes. Eso se llama ser obedientes. A todo, en todo sentido. Ahora bien, cuando amamos a Dios, guardamos nuestros mandamientos en nuestros corazones y dice algo muy importante acá que dice que los mandamientos no son gravosos. Quiere decir que cuando tú lo guardas en tu corazón y tú amas al Señor tanto, para ti no es difícil obedecerle. Obedecer a Dios para un cristiano no puede ser una tarea difícil. Tiene que ser una tarea fácil porque tú amas tanto a Dios que para ti no te importa desechar un comportamiento no adecuado porque tú lo que quieres es agradar al Señor. Ese es el comportamiento de un verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano es el que está alerta y preparado para la segunda venida de Cristo. Es el que está pendiente con la ropa puesta, como decía, ceñido vuestro lomo y con el sentido y el dominio propio. ¿Por qué? Porque está consciente de que su amor a Dios es tan grande que va a vivir en la eternidad con Él. Y Él quiere vivir en su peregrinación, como dice Pedro, obediente a Él. ¿Por qué? Porque va a tener una vida eterna con el Señor. Y Él va a venir a buscar su iglesia, que somos nosotros, eres tú, soy yo, parte de la iglesia de Dios. Ahora bien, cuando más obedecemos a los mandamientos de Dios, más nos acercamos a ser santos como Dios quiere que seamos santos. Eso lo podemos ver en Levítico 27:8, que dice de la siguiente manera. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Aquí en este momento Dios estaba hablando con Moisés y le decía al pueblo de Israel que guarden sus mandamientos. Y a medida que más guardaban sus mandamientos, más santo iba a ser. Es decir, que ese proceso de santificación, de vivir en santidad, como tenemos que estudiar, como estamos estudiando el día de hoy, se va a ir trabajando y perfeccionando a medida que más conocemos y somos obedientes a sus mandamientos. Pero no solamente es obedecer un momento, porque cuando nos arrepentimos es dejar de hacer una acción incorrecta para desecharla, abandonarla y hacerla correcta cuando la conocemos. Por eso es que el apóstol Pedro decía, olvídense como vivían en el mundo. Es un nuevo vivir como Dios quiere que vivamos. Pero esa obediencia va con un segundo punto que vamos a ver en la tarde de hoy, que es permanecer. Dice 1 de Pedro 1:17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí quiero resaltar la palabra todo el tiempo. Todo el tiempo es permanentemente. Por lo tanto, el punto 2 es permanecer. Permanecer todo el tiempo firmes en la palabra de Dios. Permanecer constantes en obediencia al Señor. Entonces, cuando tú permaneces, no te desvías
de lo que es incorrecto. El Señor nos manda a hacer el Señor nos manda a hacer todo el tiempo, estar permanentemente firmes en obediencia a su palabra, firmes en cumplir su propósito en esta tierra, firmes en los principios cristianos y en nuestra manera de vivir durante esta peregrinación. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él. Entonces, si tú dices que eres cristiano, es decir, que tú permaneces profesando que eres cristiano, pues debes andar como él. ¿Y quién es él? Pues debe andar permanentemente como Dios nos manda a vivir. Por eso hay algo tan importante que es el punto 3 en la tarde de hoy, que es nuestro testimonio como cristianos. Por eso tenemos que vivir permanentemente siendo testimonios de Dios en la tierra, siendo testimonios de Dios en nuestra peregrinación en esta tierra. Y eso implica que es parte del proceso de vivir santificadamente, como Dios quiere que vivamos. Ahora bien, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, Pablo nos está mandando aquí a ser imitadores de Dios. ¿Y qué es imitar? Es asumir el comportamiento que Dios nos manda a hacer. Por eso, como somos cristianos, asumimos el comportamiento que Dios nos manda, y ese comportamiento es cumplir sus mandamientos. Y a medida que más cumplamos los mandamientos de Dios, más santos somos en Él, y somos más semejantes a como Dios quiere que seamos. Filipenses 2:5, en la versión internacional, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Recordemos que Jesús es Dios, cuando vino a la tierra fue como Dios encarnado a hombre. Y Jesús nos muestra, y Dios nos muestra a través de Jesús cómo podemos vivir siendo hombres. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta tierra. Y Él vino en este mismo cuerpo que tú y yo tenemos, como cuerpo humano. Y Él sufrió, Él lloró, Él recibió latigazos, Él tuvo miedo, fue tentado, igual que tú, igual que yo. Pero siempre se mantuvo firme, con un testimonio acorde al que Dios le dio. Siempre se mantuvo firme en obediencia a Dios. Y Él no desvió su mirada en las cosas del mundo. Sí, Él tuvo tentaciones, claro que sí, tuvo tentaciones. Pero Él nos enseñó cómo vencerlas. Él nos enseñó a mantenernos firmes en todo sentido. Entonces, nuestro mejor ejemplo de testimonio en esta tierra es Jesús cuando estuvo acá. Y por eso tenemos que ser, como dice Filipenses 2:5, dice, la actitud de ustedes, es decir, la actitud tuya, la actitud mía, debe ser como la de Cristo Jesús. Es decir, tenemos que ser testimonios. Y nuestro mejor ejemplo de testimonio es Jesús en la tierra. Porque Él se mantuvo firme en cualquiera de sus acciones en la tierra, pero siempre tenía a Dios de primero, siempre fue obediente a sus mandamientos, siempre fue ejemplo y fue testimonio de Dios aquí en la tierra. Ahora bien, no solamente el testimonio de nosotros implica estar cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en tu casa. Nuestro testimonio a Dios, nuestro testimonio de Dios es en todo sentido, en cualquier rol que estemos ejerciendo, en cualquier momento. ¿En qué te quiero decir? Es que si tú estás en tu trabajo, tú eres testimonio de Dios. Si tú estás en tu casa con tus hijos, eres testimonio de Dios. Si estás en una celebración de unos amigos que no son cristianos, ahí eres testimonio de Dios. En el supermercado, en el autobús, en el carro, en la cola de la gasolina aquí en Venezuela, donde quiera que tú estés ubicado, tienes que ser testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que más le conoces, a medida que más estás aprendiendo de la palabra de Dios, más estás siendo santificado y más vas a alcanzar a ser santo como Dios es santo. Pero ese proceso va a seguir siendo y de crecimiento ¿hasta cuándo? Hasta que estemos delante de la presencia de Él, hasta que Él esté buscando a nosotros. Pero mientras que estemos acá, tenemos que vivir cada día más como Dios nos manda a vivir. Viviendo en santidad, viviéndonos, porque la palabra santo significa ser apartado para Dios. Ahora, ¿qué quiere decir vivir en santidad? Vivir en santidad quiere decir que yo vivo apartado para Dios, reservándome para Dios. Vivo dispuesto a
vivir como Dios quiere que viva, porque cuando tú te apartas, cuando tú apartas una mercancía de una tienda, tú dices, yo quiero, cuando se estira el sistema de apartado, yo lo aparto, cuando termino de pagarlo, ya es mío, ¿verdad? Igual es el proceso de santificación. Dios nos apartó, Dios te escogió a ti para que fueras santo como Él quiere ser santo. Y cuando Él te aparta, Él dice, yo quiero que tú seas santo como yo. Y empieza ese proceso de santificación que va a ser perfeccionado cuando Él nos busque a nosotros. ¿En dónde? A su iglesia, y estemos delante de Él. Y ahí ya vas a ser santo completamente. Pero mientras que estés en ese proceso de santificación, tienes que ir siendo preparado, formado y en un proceso que está aquí en su palabra. Y que tú tienes que ir siendo obediente, siendo firme permanentemente en todo tiempo, testimonio de lo que has ido aprendiendo de Él. De que eres un cristiano santo y apartado para Dios. La santidad y la ética no pueden ir separadas. La ética es una palabra que debe estar dentro del día a día del cristiano. Pero tú dices, ¿dónde está la ética cristiana? Está aquí en su palabra, está en la Biblia. Los principios bíblicos, éticas son principios de vida. Y los principios de vida están en su palabra. Y la ética con la santidad no son dos palabras aisladas, es una sola palabra. Por lo tanto, la ética del cristiano está diseñada de acuerdo al carácter de Dios. Y el carácter de Dios lo conocemos entre más estudiamos de Él. Y para poder tener ética, tienes que estudiar su manual. Y su manual de vida es la palabra de Dios, es su Biblia. Y ser cada día más semejante a como Dios quiere que seamos. Entonces, Dios nos da una posibilidad. Y la posibilidad de ser santo es una determinación a querer ser santo. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dijo de esto? Esto lo dice Dios. Dice, sed santo porque yo soy santo. ¿Quién soy yo? Yo es Dios. Entonces, Dios nos llama a ser santos así como Él nos es santo. Entonces, la posibilidad de ser santo determina nuestro deber de querer ser santo. Tú tienes el deber de ser santo porque eres hijo de Dios. Y porque Él te escogió a ti como su hijo. Y desde ese momento tú eres santo, pero tienes el deber de comportarte como el santo que Dios quiere que seas. Entonces, Levítico 19:2 dice, Dios le dijo a Moisés que seremos santos como Dios es santo. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Desde la época del Antiguo Testamento, Dios nos está reforzando, nos empieza a decir y nos refuerza en todo momento que podemos ser santos como Él. Pero para ser santos como Dios es santo, tenemos que creer en Él. Y tenemos que aceptarlo en nuestra vida como nuestro Salvador y empezamos a vivir ese proceso de santificación. Cuando Dios te da la posibilidad de ser santos como Él, como cristianos, debemos trabajar para hacerlo. Debemos trabajar para hacer lo que significa. Debemos empezar a enfocarnos y poner de nuestra parte. Porque sí, Dios nos da los mandamientos, pero depende de ti comportarte adecuadamente. Por eso que yo digo, debemos guardar esos mandamientos en nuestro corazón, no en un cuaderno. No en un papel o en la computadora o en las notas del teléfono y que queden ahí. Está muy bien porque hay muchas personas que sí estudian la Biblia, conocen la palabra y saben lo que deben hacer, pero su comportamiento no es el adecuado y no está como debe ser. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo el proceso de santificación como Dios quiere? No depende de Dios ese proceso, depende de ti. Porque si Dios te da la posibilidad de que seas santo como Él quiere que seas, depende de ti ser santo como Dios quiere. Porque es un proceso y es un trabajo que va a tener que tú empezar a hacer. Empezar a desechar y aislarte del mundo, de las acciones incorrectas, de esa manera vieja de vivir, o de vivir como la carne, como dice, y empezar a vivir como debe ser correcto. No sé si me estoy explicando, pero lo que yo quiero decir en la tarde de hoy es que depende de ti el proceso de santificación. Dios nos da las herramientas, Dios nos da los manuales y ya los tenemos a la mano. Solamente es que tú debes comenzar a hacer las acciones necesarias para dar acorde a tu vida el proceso de santificación y ser cada día más santo como Dios quiere que tú seas. ¿Y cómo lo vas a empezar a hacer? Estudiando su palabra. ¿Y cómo vas a empezar a modificar las acciones? Desechando la vieja manera de vivir.
dejando de vivir como vive el mundo y siendo luz en cada uno de tus acciones y en cada uno de tus pasos. Ahora, Primera de Pedro 1:4 dice la siguiente. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué quiere decir Pedro aquí en este momento? Es que la recompensa de una vida de santificación y de permitir que seas santo, como Dios quiere que tú seas santo, es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que ya está y está reservada ¿en dónde? En los cielos para nosotros, para la iglesia de Dios. Entonces, cuando conocemos a Dios a Jesús como nuestro Salvador y lo aceptamos y empezamos a vivir en obediencia, permanentemente firmes en Él, siendo testimonio de Él, vamos a tener una recompensa que va a ser incorruptible, incontaminada, maravillosa y que está en los cielos. Y ese va a ser el momento que y está reservado, sí. ¿Cuándo podemos tomar posesión de esa reserva? Cuando vengan a buscar por su iglesia y cuando estemos delante de la presencia de Él. Ahí culminamos el proceso de santificación y vamos a disfrutar de la herencia que tenemos como hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y es ahí que podemos vivir en santidad como Dios quiere que vivamos delante de Él. Por eso hay que estar alertas y preparados y vivir en santidad, como es el tema del día de hoy. Entonces, para ir cerrando ya el tema del día de hoy, quiero recordarle los 3 puntos que para mí son muy importantes y tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida diariamente a partir de hoy, que es ser obediente a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios, a su palabra, porque los mandamientos es la palabra de Dios, guardarlos en nuestro corazón para poder estar en todo el tiempo permanentemente firme y ser testimonio. Testimonio es el cumplimiento de esos mandamientos. Vivir como Dios quiere que vivamos en todo sentido, que vivamos en todo lugar, no solamente en la iglesia, no solamente cuando estemos dando la palabra a una persona, es en todo momento, con nuestra sonrisa, con nuestra mirada, con nuestro comportamiento, con nuestro lenguaje, con nuestra manera de hablar, e infinidad de maneras que podemos ser testimonio vivo del amor de Dios y del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, el cambio es notorio. El Espíritu Santo de Dios empieza a reinar en nosotros y empezamos a mostrar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a empezar ese proceso de ser santos y empezamos a vivir en santidad como Dios quiere que vivamos. Yo antes de terminar quisiera dejar 3 puntos para reflexión de cada uno. No quiero que respondan ni que se lo responda a nadie. Es 3 puntos para reflexionar en la vida de cada uno de ustedes. Y el primer punto que quiero decirles es lo siguiente. Dice, ¿estoy viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios? Hay que reflexionar si actualmente estamos comportándonos o estamos acatando obedientemente los mandamientos de Dios, lo que está en su palabra, como Él quiere que comportemos. El punto número 2 que yo quiero dejar a reflexión en el día de hoy es: permanezco fiel sin importar el lugar, circunstancia, siendo testimonio de Dios en todo momento. No importa dónde estés, porque a veces dicen, no, bueno, sí, es que como estaba con unos amigos o porque estaba en la fiesta y bueno, era entre familia, pero ellos no son cristianos, entonces había diferentes acciones. Es el lugar donde tú te estás comportando adecuadamente, eres luz en todo momento, permaneces fiel en tu testimonio a Dios, no importa el lugar donde estés ubicado. Y por último, que quiero que reflexiones es la siguiente pregunta, y para también dar culminar a esta serie de alertas y preparados. Te pregunto, si Cristo llegara a venir en este momento, ¿estás listo y preparado para irte con Él? ¿Estás siendo sobrio? ¿Tienes ceñido el lomo o tienes ceñida tu ropa para irte con Él? Una vez leí en un libro un comentario, y siempre lo hablé con una prima que para mí fue muy afectuosa y siempre la quise mucho y siempre la voy a querer mucho, ha sido ejemplo para mí. Y ella decía, yo quiero vivir todos los días de la mejor manera, porque el día que Dios me llame a su presencia, yo quiero que Él me consiga haciendo lo que Él quiere que yo haga.
Yo quiero vivir adecuadamente. A mí me daría pena que Dios viniera a buscarme y yo esté haciendo un acto incorrecto. Eso se llama vivir con temor a Dios. Pero no era con miedo. Era tanto el amor que ella tenía al Señor, que ella quería vivir todos los días como Dios le mandaba vivir, en amor a Él. Y todos sus comportamientos siempre eran adecuados a la palabra. Dios la llamó a su presencia, sí. Y yo estoy seguro que el día que la llamó, ella estaba orando a Él. Y siempre estuvo de la mano de Él. Y su comportamiento, por muchos problemas que tuvo, muchas adversidades de salud que tuvo, siempre estuvo trabajando en la obra. Mi abuelo murió trabajando en la obra. Él predicó y se fue a dormir y el otro día amaneció ya muerto. Pero él siempre quiso vivir trabajando en la obra. ¿Por qué? Porque el amor a Dios es tan grande que nuestro comportamiento debe ser siempre el adecuado. Y él dice, y me acuerdo que mi abuelo decía, que el Señor me esté mirando y que cuando me mire me vea haciendo lo correcto. Que nuestra vida sea santa porque estamos haciendo lo correcto, como Dios quiere que vivamos. Entonces, que estemos siempre listos y preparados para esa segunda venida de Cristo. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo si el Señor llegara a venir en este momento. ¿Por qué? Porque yo estoy listo y preparado para irme con Él. ¿Que todavía estoy en un proceso? Sí. Este proceso de santificación todos los días va a seguir siendo hasta que Él venga. Pero cada día me comporto de acuerdo a como Él quiere que me comporte. Cada día sigo aprendiendo mucho más para seguir viviendo como Él quiere que yo viva. Y cada día quiero ser más obediente, permanecer fiel y ser testimonio de Dios en mi vida. Y que se vea reflejado en todo sentido. Entonces, reflexiona estas tres palabras y estás siempre dispuesto, con tu sentido alerta, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Pero que no sea de miedo, que sea de alegría, porque yo estoy listo y dispuesto para irme con Él. Si tú no conoces al Señor, yo quisiera que tú también estuvieses listo y dispuesto para irte con Él. Y eso es algo muy sencillo, es reconociendo y arrepintiendo de tu pecado. Y haz esta oración conmigo, y dice: Señor Jesús, yo me arrepiento de mi manera de vivir. Yo quiero aceptarte en mi vida y que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Y te acepto como mi Salvador y te reconozco como mi protector. Y sé que tú moriste al tercer día y permito que seas tú el que venga a reinar en mi vida. Quiero ser cada día más obediente a ti y quiero ser cada día más fiel a ti. Ayúdame, Señor, y te entrego mi vida para que tú reines. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros, escríbenos aquí en la parte de abajo y déjanos saber, que con gusto te vamos a atender y vamos a ayudarte en ese proceso de santificación para que sigas creciendo. Y si tú ya conoces de Dios y quieres dejar de vivir o estás apartado de Él, búscalo, porque tú sabes que en Dios está la verdad. Y tú sabes que cada día nunca es tarde para ser más obediente a Él. Nunca es tarde para continuar en ese proceso de santificación. Y Dios siempre te va a recibir con las manos abiertas. Que el Señor les bendiga y que vivamos cada día más santos como Dios quiere que seamos. Bendiciones.